tanto que los profetas no distinguen claramente una doble venida de Cristo. El Señor mismo y los apóstoles hacen claro, de manera abundante, que la primera venida de Cristo será seguida por una segunda venida. Jesús se refirió a su regreso más de una vez hacia el fin de su ministerio público. Notemos los siguientes versículos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. San Mateo 24:40. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde que yo estoy vosotros también estéis. San Juan 14:3. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera epístola de Tesalonicenses 4:16 al 17. Es contundente que estos versículos hablan sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a levantar su iglesia, donde cuyo encuentro será en los aires. Es evidente que Jesucristo en su primera venida no pisará la tierra y no será visible ante la vista humana, conocido como el gran arrebatamiento de la iglesia. Primera epístola a los Corintios 15:52. Ahora notemos los siguientes versículos de la segunda venida de Cristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. San Mateo 24:29 al 30. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Para una mejor observación analizar Apocalipsis 19:11 al 21. Hemos podido observar la gran diferencia entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo. La primera tendrá lugar antes de la gran tribulación con el rapto de la iglesia, y la segunda venida se llevará a cabo después de la gran tribulación, donde Cristo pondrá su pie sobre el monte Los Olivos, y gobernará la tierra por 1000 años. La Biblia es un libro, cuyo autor es Dios, quien se dio a conocer a través de su santa palabra por amor a la humanidad. Segunda de San Pedro 1:21. Esta revelación ha venido primero como profecía futura, luego es profecía, al cumplirse hace presente, y luego a más tarde viene a ser historia pasada. Esto puede hacer únicamente Dios. Un historiador escribe una historia ya pasada, hechos consumados. Pero un profeta escribe una historia que aún está en el futuro. Y esto lo hace por obra del Espíritu Santo. Porque para Dios el futuro es historia. Muchas profecías se ha cumplido de la Biblia, pero el Apocalipsis se está cumpliendo paso a paso a través del tiempo y muy pronto también tendrá su fiel y cabal cumplimiento. Significado de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis proviene del verbo griego apokalupto, que significa revelar, descubrir, manifestar, quitar el velo. Este libro es la revelación divina de Jesucristo. El apóstol Pedro, refiriéndose a la profecía, dice que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda epístola de San Pedro 1:19. Antorcha que alumbra. Se refiere al levantamiento de la iglesia al cielo, como se conoce el arrebatamiento de un pueblo santo que un día desaparece. Lucero de la mañana. Se refiere al levantamiento de la iglesia al cielo, como se conoce el arrebatamiento de un pueblo santo que un día desaparecerá. Hoy en día hay millones de personas que su vida no tiene sentido. Recurren al oráculo, a la filosofía y a las ciencias ocultas, al horóscopo, anhelando conocer el futuro. Pero para Dios son abominación. Es diabólico. Levíticos 19:31. Dios se ha dignado de comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a ciertos hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Vio la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. Los tesoros de los cielos les fue confiado. Su gloria divina al profeta Daniel.
el Apocalipsis y se le encomendó. Daniel cierra el libro. Sella esta profecía porque esto es para los tiempos del fin. Daniel 12:4. Las circunstancias de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra. No anuló la necesidad que tiene ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Revelando el Apocalipsis a Juan el apóstol. El Señor le dijo: no selléis las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Dios les mostró el milenio, el juicio final, la eternidad, al profeta Daniel. Hoy en día existen 7 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Escuela preterista. Estos sostienen que el libro de Apocalipsis se refiere a todo lo acontecido, o lo que estaba pasando en los tiempos del autor. Su aplicación sería hecha a las iglesias de aquellos tiempos. Nota. Los teólogos y escatólogos de la Iglesia Católica Romana tienen esta interpretación. Escuela histórica. Estos creen que las profecías del Apocalipsis se han estado cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Tienen los mismos alcances que sostienen la escuela preterista. Escuela idealista. Estos creen que el libro de Apocalipsis es un conflicto entre Satanás y Jesucristo. Una guerra cósmica en todo el universo. Una batalla espiritual del bien y el mal. Espiritualizan el libro y sostienen que no tienen nada que ver con los últimos tiempos. Escuela futurista. Esta escuela afirma generalmente en mantener el significado literal del libro de Apocalipsis, a menos de exista una prueba evidente de usos figurativos o simbólicos. Esta escuela afirma que en su mayoría está para cumplirse, y que la porción de los capítulos del 1 al 3, observamos en parte que ya se cumplieron. Y por otra parte se está cumpliendo a una velocidad impresionante el libro del Apocalipsis. Escuela alegórica. Escuela crítica. Escuela tópica o cíclica. Como escritor y autor me encuentro dentro de la afirmación preterista y futurista. Juan el teólogo escribió el libro del Apocalipsis entre los años 95 y 96. Determinadas afirmaciones fue sostenida por Policarpo, que fue preapóstol y a la vez discípulo de Juan el apóstol. Y Ireneo fue discípulo de Policarpo. Ireneo afirma que el Apocalipsis se escribió entre los años 81 a 96 después de Cristo, al final del reinado de Domiciano del Imperio Romano. Los dirigentes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. Con este fin Juan fue llevado a Roma para ser juzgado por su fe. Se defendió de manera clara y convincente. Y con tal sencillez su palabra tuvo un efecto poderoso y sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. El emperador Domiciano se llenó de ira y decretó la muerte. Y Juan fue arrojado a una caldera con aceite hirviendo. Pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, tal como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Juan dijo: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que le hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Y dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Jesucristo en cambio fue santo, inocente. Los verdugos al oír esto lo sacaron de la caldera y lo desterraron a la isla de Patmos. En premio recibió la iluminación y revelación del Apocalipsis. Esta isla era rocosa y desértica en el mar Egeo, aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste del puerto de la ciudad de Éfeso. A esta isla fue el destierro del apóstol Juan por amor al Señor y a su palabra. Nota. Debemos tener en cuenta los 7 períodos de la dispensación, y en el cual de ellos nos encontramos. Dispensación de la inocencia, desde la creación hasta la caída del hombre. Dispensación de la conciencia, desde la caída del hombre hasta el diluvio. Dispensación de gobierno, desde Noé hasta Abraham. Dispensación de los patriarcas, desde Abraham hasta Moisés. Dispensación de la ley, desde Moisés hasta Cristo. Dispensación de la Iglesia o de la gracia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Dispensación del milenio, desde la segunda venida de Cristo en la gloria hasta la liberación de Satanás. Nota. Nos encontramos en la 6ª dispensación de la gracia y es contundente la afirmación preterista y futurista en el cumplimiento del Apocalipsis. En la profecía bíblica, existe una ley llamada ley de doble referencia. Nos hace conocer que una profecía puede tener aplicaciones, una cercana y otra lejana, literal y dispensacional. Las 7 iglesias del Asia. Estas no eran las únicas iglesias o congregaciones que había en el Asia Menor. Habían otras más.
Estas 7 iglesias fueron escogidas porque reunían condiciones y características representativas de toda la historia de la iglesia, desde su principio hasta su final. Los 7 mensajes a estas 7 iglesias son como fotografías proféticas de la iglesia a lo largo de todas sus historias. Cada uno de estos mensajes describe asombrosamente con detalles proféticos ciertos períodos de la historia de la iglesia. Aún los nombres de las ciudades donde estaban ubicadas estas iglesias son proféticos y reveladores. Notemos el orden de los mensajes. Éfeso. Representa a la iglesia apostólica desde el Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Esmirna. Representa a la iglesia perseguida desde el año 100 hasta el 313. Pérgamo. Representa a la iglesia matrimoniándose con el mundo, del año 313 al 590. Tiatira. Representa a la iglesia en la edad del florecimiento de papado y del oscurantismo, de año 590 al 1517. Sardis. Representa a la iglesia en el tiempo de la Reforma y de Renacimiento, de año 1517 al 1750. Filadelfia. Representa a la iglesia del avivamiento y de la obra misionera, del año 1750 hasta el levantamiento de la verdadera iglesia. Laodicea. Representa a la iglesia apóstata de los días antes de la aparición de Cristo en su segunda venida. Una iglesia apóstata, modernista, ecumenista, rica e influyente, encabezada por el falso profeta y el anticristo. La era apostólica. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro del comercio de tierra y mar contando con uno de los puertos marítimos más importantes. Ubicación geográfica. Se ubicaba junto a Alejandría y Antioquía en Asiria, una de las 3 ciudades con mayor influencia, en la parte oriental de Asia Menor del Imperio Romano, donde se encontraba el templo de Diana, Artemisa. Determinado templo era considerado una maravilla del mundo antiguo. Se hallaba en esta ciudad una importante industria. Era la creación de imágenes de esta diosa. Diana era proclamada por doquier en esta ciudad durante horas y cada día. Multitudes proclamaban grande es Diana de los Efesios. Incluso, interrumpían al apóstol Pablo cuando estaba predicando en esta ciudad tratando de impedir su mensaje del Evangelio. Hechos 19, 1 al 41. El ángel es el pastor de la iglesia. Ángel significa mensajero. No está dirigido a la junta oficial o directiva, sino al ángel. El pastor es responsable de la grey del Señor, el cual indica cuenta al príncipe de los pastores. Primera epístola de San Pedro 5:4. Qué triste es cuando en una iglesia controlan y manipulan a un pastor la junta de oficiales, ancianos, directiva. Qué apostasía. Un pastor sin autoridad ni voz. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estrella, Dios lo llama a los pastores. Apocalipsis 1:20. Daniel escribió: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, la iglesia del Señor y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Candelero, símbolo de la iglesia, y él prometió que en donde estaban 2 o 3 en su nombre, él se encuentra en medio de ellos. San Mateo 18:20. El candelero es la iglesia y para poder alumbrar necesita de aceite, sin el cual no puede suministrar luz. La iglesia necesita del poder del Espíritu Santo para poder iluminar con la luz de la palabra de Dios. Eso requiere de una constante búsqueda espiritual. San Mateo 25 del 1 al 13. Oro es pureza, santidad, obediencia y amor sobre todas las cosas. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo. Al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes se esforzaban seriamente de obedecer la palabra de Dios y sus vidas revelaban un ardiente y sincero amor a Cristo. Se gozaban en hacer la voluntad de Dios. Porque el amor del Salvador moraba dentro de sus corazones. Estaban llenos de amor del Redentor Jesucristo. Su pasión más grande en sus corazones era las almas y anhelaban llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Era una iglesia que amaban a los verdaderos pastores y reconocían, honraban a los verdaderos pastores pero rechazaban a los obreros fraudulentos, y el apóstol Pablo dice:
Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. A esos pastores, mundanos, flacos, gnósticos, humanistas, ministros entre comillas, que no tienen compasión por las almas. Compasión. Viene del griego, petrokardis. Amar con el corazón. Marcos 6:34. La palabra, nicolaísmo, se compone en dos significados. Nico, que significa conquistar. Laus, que significa gente. Conquistar gente. Esto nos habla de política infiltrada dentro de la iglesia. Iglesias que están metidas en la política del Estado. Con el virus de la política acarrea, dentro del liderazgo cristiano, los llamados contratos comerciales. Tal como lo hizo Satanás. Ofreciendo puestos eclesiásticos a los ángeles de menor rango para lograr sus objetivos malévolos. Tal sucede en el día de hoy, en algunos círculos cristianos. Cristo dijo, las cuales yo también aborrezco. Dios abomina que un pastor, hermano en Cristo, se encuentre en la política. Jesucristo nos da un principio absoluto, para todos los pastores de no involucrarse en política. Mi reino no es de este mundo y nadie puede servir a dos señores. Recuerda de dónde has caído. El primer amor es único. En el creyente no hay segundo amor en el Señor. Qué triste que algunos creyentes mencionaran, en una forma deportiva, de haber perdido su primer amor. Más claro están muertos, blandengues, sin vida espiritual. 1 Corintios 13, 1-13, el amor es infalible. Arrepiéntete, y haz las primeras obras. Esto es una reflexión, para arrepentirse, y regresar al primer amor de Dios. Quitaré tu candelero de su lugar. Esta caída es demasiado grave. El pastor puede perder el ministerio que Jesucristo le ha provisto. Puede perder la iglesia, congregación, presbiterio, etc. El apóstol Pablo nunca se cansó de reprender a esta congregación. Que se amen. Amaos, hijitos, los unos a los otros. Pero lo más triste, que esta iglesia nunca se arrepintió, ni se humilló, por regresar a su primer amor en Jesucristo. Qué triste. Siendo una de las iglesias muy espirituales, su caída fue fatal. No se levantó jamás de su caída. Y hoy no existe más esta ciudad. Esta congregación lo fundó el apóstol Pablo, Hechos 19, 1-41. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es muy claro, la voz de Dios, llamando a su pueblo. Volver a su primer amor, en el día glorioso, que lo conoció. Hoy es el día de gracia, en que Él le da la oportunidad de arrepentirse. El gran erudito y filósofo Zenón dice que una de las razones por qué el hombre tiene 2 oídos es para oír más, y una boca para hablar menos. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es la promesa que Dios nos hace a cada uno, si terminamos la carrera en el Señor. El período en la historia de la iglesia representando por Éfeso es desde el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. Lealtad a los mártires. Mensaje a la iglesia en Esmirna. Ubicación geográfica de la ciudad de Esmirna. Aproximadamente a 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy hermosa, donde se había erigido un templo en honor del emperador Tiberio. Y a orillas del mar Egeo, se encontraba un pequeño puerto. Había también una calle llamada Calle de Oro, templos paganos como el templo de Cibeles y el de Zeus. Esmirna era una ciudad donde se llevaba a cabo la adoración a los emperadores de Roma. Se caracteriza esta ciudad por su fuerte oposición y persecución a los cristianos de este periodo. Ahora su nombre es Izmir. La palabra de Dios llegó a la ciudad de Esmirna, y lo más hermoso y trascendente es que se estableció en ese lugar una iglesia fiel hasta la muerte. Jesucristo les reveló a sus discípulos las cosas venideras del futuro. Sus ojos vio las violentas y profundas tempestades que habrían de sufrir sus seguidores en los años venideros con futuros. San Mateo 24, 9 del 21 al 22, los verdaderos hijos de Dios están determinados a sufrir humillaciones, sufrimientos, penalidades. Si sufrió Cristo en este mundo por amor a la humanidad, pero tenemos esta esperanza de un día estar sentados a su diestra eternamente. Esmirna significa mirra. La mirra es amarga. Esta iglesia en esta ciudad sufrió grandes persecuciones, amarguras de observar miles.
y miles de martirios. En estas persecuciones murió, como mártir, el anciano obispo, pastor Policarpo. Se dice que fue discípulo del apóstol Juan, y muy posible era el pastor de la iglesia Esmirna. El anciano Policarpo representa el período post-apostólico. La mirra expedía una extraordinaria fragancia sublime, un perfume exquisito. Pero para esto tenía que ser golpeada y molida. Muy interesante. Es un cuadro muy perfecto de la iglesia. En este período de grandes persecuciones, los cristianos eran golpeados, molidos, perseguidos, torturados, martirizados. Pero cada vez era más fragante y sublime su testimonio y vida de aquellos padres en la fe. La sangre de los mártires es el cimiento de la iglesia. El primero, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo lo consuela a esta iglesia de grandes sufrimientos y martirios. Que Él venció a la muerte, y vive para siempre, sí amén. Y lo anima a sufrir penalidades como Él las sufrió en la cruz del Calvario, San Mateo 10:39. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. En una hermosa esperanza de consuelo de honor de saber que el Señor conoce nuestras obras, tribulaciones, persecuciones, sufrimientos, Él conoce nuestras aflicciones negligentes, sino porque sus bienes les eran confiscados, se les negaba trabajo, se les negaba todos los derechos. En medio de tanta prueba y persecución, esta iglesia era fiel hasta la muerte a Cristo. ¡Qué gran maravilla! Ser fiel al Señor Jesucristo hasta su venida en todo momento de nuestra manera de vivir. Pero tú eres rico. Esta iglesia económicamente era muy pobre. En lo espiritual era una iglesia formidable. ¿Qué quiere decir formidable? Demasiado grande, asombroso, increíble, maravilloso. En cortas palabras tenían fe, paciencia, fidelidad, paz, gozo y la esperanza de la vida eterna. Cosas que el hombre con todo el oro del mundo no puede comprarlos. Segunda de Corintios 6:10. No hay nada en el mundo con lo cual se pueda comparar el amor tierno de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesucristo lo anima al que termine la carrera, la confieta, la consuela en medio de sus tribulaciones y persecuciones. Le hace presente, y le recuerda que todas aquellas persecuciones y pruebas son por obra de Satanás. Dos iglesias que agrado al corazón de Dios, Esmirna y Filadelfia. Y la blasfemia de los que se dice ser judíos. Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esto se refiere a los judíos incrédulos, residentes en la ciudad de Esmirna. En el aspecto social tenían influencia, poder dañino, eran ricos económicamente, pero los peores enemigos de los cristianos. Pues tenían esta ética de unirse con los paganos, y ellos en muchas veces ocasionaron, o iniciaron, las persecuciones en contra de los cristianos. Por obra, o mano de ellos, fue martirizado el anciano Policarpo, en la colina de Padus. Atado a la estaca, con la leña a sus pies y el fuego en las manos del verdugo, se le intimidaba a que renunciara a su fe en Jesucristo. Y su respuesta del anciano Policarpo fue radical, y llena de calibre. 86 años. Hace que le sirvo y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo puedo negar a mi Señor y a mi Dios? Luego fue quemado vivo. Según las flamas devoraban o consumían su cuerpo, él oraba. Te doy gracias que en tu gracia has pensado en mí como digno de este día, y de esta hora, que yo pueda ser contado como uno de los mártires en la copa de Cristo. Más tarde en ese mismo lugar de Padus, en aquella colina, fueron sacrificados 1500 cristianos, y luego 800 más. Estas son las cifras que aproximadamente se han obtenido, es posible que varíe el número y sean más las víctimas de este martirio por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tendrás tribulación por 10 días. 10 días literales de tribulación. Para un pequeño permanente o congregación fue una prueba demasiado fuerte en gran manera. Este martirio para la iglesia de Esmirna. Esta persecución duró más de 200 años de historia, un período sangriento. Estos 10 días parecen indicar las 10 grandes persecuciones imperiales, iniciadas por Nerón, que incendió a Roma y después los inculpó como culpables del incendio a los cristianos. Y a los cristianos se les despojaba de sus posesiones y se los arrastraba de sus hogares, siendo estas torturados y matados por millares y millares. Nobles y esclavos, ricos y pobres, cultos e ignorantes, fueron sin misericordia sacrificados en gran número. Empezando bajo Nerón. Las persecuciones continuaron durante siglos. Se declaró falsamente que los cristianos eran la causa del hambre, las plagas y los terremotos.
Había acusadores listos. Por soborno. A traicionar a los inocentes acusándolos como rebeldes y como peste de la sociedad. Muchísimos fueron arrojados a las bestias salvajes o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y arrojados a la arena para ser despedazados por los perros. En las fiestas públicas, vastas multitudes se reunían para gozar del espectáculo y festejar con risas y aplausos la agonía mortal de los mártires. Los seguidores de Cristo se veían obligados a ocultarse en lugares solidarios. Fuera de los muros de la ciudad de Roma, entre las colinas, se habían construido largas galerías subterráneas, a través de la tierra y la roca, de muchos kilómetros de longitud. En estos refugios ocultos, los seguidores de Cristo enterraban a sus muertos. Aquí también, cuando eran perseguidos, hallaban un hogar. Muchos recordaron las palabras de su maestro, que cuando fueran perseguidos por causa de Cristo, habían de alegrarse en gran manera. Grande sería su recompensa en los cielos, porque de la misma forma habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. San Mateo 5, 11 y 12. Cánticos de triunfo ascendían de en medio de las llamas crecientes. Por fe vieron a Cristo y a los ángeles observándolos con el más profundo interés y considerando su firmeza con aprobación. Resonaba la voz desde el trono de Dios. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. Vanos fueron los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por la violencia. Los obreros de Dios eran sacrificados, pero el Evangelio continuaba esparciéndose, y sus adherentes aumentaban. Dijo un cristiano: cuanto más a menudo seamos muertos por ustedes, más creceremos en cantidad. Y la sangre de los cristianos es semilla. Frente a ello, Satanás formuló sus planes para combatir con más éxito contra Dios, poniendo su bandera dentro de la Iglesia cristiana para ganar por engaño lo que no podía conseguir por la fuerza. La persecución cesó, y fue reempezada por los atractivos de la prosperidad temporal y el honor. Los paganos fueron inducidos a recibir una parte de la fe cristiana, mientras rechazaban verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús, pero no tenían convicción del pecado y no sentían ninguna necesidad de arrepentimiento o de cambio de corazón. Haciendo algunas concesiones de su parte, propusieron que los cristianos hicieran también las suyas para que todos pudieran unirse sobre la plataforma de la fe en Cristo. Ahora la Iglesia se encontraba en un terrible peligro. El encarcelamiento, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación con esto. Algunos cristianos se mantuvieron firmes, otros estaban a favor de modificar su fe, y bajo el manto de un pretendido cristianismo, Satanás se insinuó a sí mismo en la Iglesia para corromper su fe. Un historiador de la Iglesia calculó que en este período de persecuciones imperiales, millones de cristianos fueron martirizados. También se llega a una conclusión que la Iglesia de Esmirna ha sufrido la más cruel y despiadada persecución por espacio de 10 días literales. Más específico, fueron 10 los emperadores romanos, que gobernaron sucesivamente durante más de 200 años. 10 grandes persecuciones, originadas por 10 grandes emperadores como fueron: Nerón. Primer puesto como asesino, Domiciano. Trajano. Marco Aurelio. Severo. Máximo. Decio. Valerio. Aureliano. Diocleciano. Esto representa los 10 días de tribulación que le fue anunciada a la Iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Tu hermano Julio Roncal te anima a que tomes nuevas fuerzas como de búfalo, alas como de águila, en la fe que una vez te fue dada, estimado lector. Y sé fiel hasta la muerte. A esta Iglesia mártir el Señor le promete la corona de la vida, y no sufrirá daño de la muerte segunda, la separación eterna de Dios. El período en la historia de la Iglesia representando por Esmirna es desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. Una era de tinieblas. Mensaje a la Iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina de unos 330 metros de altura sobre la región circunvencia, creando una fortaleza natural. Era una ciudad moderna, un centro de la cultura griega y la educación, con una biblioteca que contaba con 200.000 volúmenes. Pero también era el centro de 4 sectas, y rivalizaba con Éfeso en su adoración de ídolos.
El dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, y a ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad, por medio de ese falso dios. Geográficamente, estaba ubicada a unos 75 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo era una ciudad de muy buena reputación económica, y de muy alta categoría en el nivel social. Los cultos paganos florecían, como las flores en primavera. En este lugar se encontraba ubicado el templo del dios de la medicina, Esculapio, como también se encontraba ubicado el templo del dios del licor, Baco. También había un gigantesco altar a Zeus, aproximadamente de 300 metros cuadrados. También se encontraba el único templo de toda la provincia de Asia Menor dedicado a honrar y deificar al emperador romano. Se gloriaba, enaltecía de tener una de las mejores bibliotecas de la antigüedad. Tenía una colección de 200.000 volúmenes de libros, escritos en pergaminos. Había dos clases de pergaminos, el común y el fino. El fino era extraído del vientre del animal cuando está gestando, y se sacaban el cuerito del animalito que está por nacer. Los pergaminos eran muy costosos. Se piensa que por eso esta ciudad se llamó Pérgamo. Hoy en la actualidad su nombre es Bérgama. Cuenta con una población de 20.000 habitantes. Significado de Pérgamo. Per significa torre. Esto nos lleva a pensar en la Torre de Babel, cuna de la idolatría y el pergamino. Gamo significa enlace, matrimonio. La torre del estado pagano, matrimoniándose con la iglesia. Más especificado, la señorita iglesia contrae matrimonio con el viejo paganismo. Esta iglesia y el mensaje a la misma representaba el período de tiempo en la historia de la iglesia, cuando ésta comienza a ser favorecida por el imperio romano, se casó con el estado y con el mundo. La iglesia salía de las oscuras catacumbas para ascender al brillo del trono imperial. Pero ante la presencia de Dios, abandonaron el esplendor de trono de la gloria divina, por el trono de imperio romano, para descender a las tenebrosas catacumbas mortales y espirituales del favor mundanal y pagano, que apostasía. Finalmente la mayoría de los cristianos rebajaron las normas. Se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Aunque los adoradores de ídolos profesaban unirse con la iglesia, continuaban aferrándose a su idolatría, cambiando únicamente los objetos de su culto por imágenes de Jesús, y aún de María y de los santos. Doctrinas incorrectas, ritos supersticiosos, y ceremonias idólatras se incompararon a la fe y al culto de la iglesia. La religión cristiana llegó a corromperse, y la iglesia perdió su pureza y poder. Sin embargo, algunos fueron engañados. Otros continuaron manteniendo su fidelidad al autor de la verdad. En el período anterior Satanás no pudo desaparecer, erradicar la fe en Jesucristo por medio del martirio. Porque la iglesia es como un yunque, donde se han gastado muchos martirios y nunca podrán desaparecerla jamás. Cuando la persecución sobrevino a los seguidores de Cristo, solamente los que estaban dispuestos a abandonar todo por la verdad deseaban llegar a ser sus discípulos. Pero cuando cesó la persecución se añadieron inconversos que eran menos sinceros, y el camino quedó abierto para la penetración de Satanás. Cuando los cristianos genuinos se unieron con los que eran semiconvertidos del paganismo, Satanás se regocijó con alegría, y entonces los inspiró a perseguir a aquellos que se mantenían fieles a Dios. Estos cristianos apóstatas, al unirse con compañeros semipaganos, dirigieron su guerra contra los rasgos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Se necesitaba una lucha desesperada para mantenerse firme contra los engaños y las abominaciones introducidas en la iglesia. La Biblia no era aceptada como norma de fe. La doctrina de la libertad religiosa fue calificada como herejía, y los que la sostenían los fundamentos de la fe, fueron perseguidos por presentar defensa del Evangelio. Los primeros cristianos eran, por cierto, un pueblo peculiar. Pocos en número, sin riquezas, sin jerarquías ni títulos honoríficos, eran odiados por los impíos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, San Juan 15:20. Los que son llamados a soportar la tortura y el martirio están solamente siguiendo los pasos del amado Hijo de Dios. Pero en este período Satanás utiliza una estrategia mentirosa. Satanás busca hacer alianza de amistad, prestigio, unión. Un enlace de amistad entre la iglesia, más claro la iglesia y el mundo. La iglesia se une en matrimonio, con el estado imperial, oficiando al diablo en la ceremonia. De ese matrimonio desigual y nauseabundo nace la jerarquía religiosa.
que luego se convierte en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia perseguida se casa con el Estado político, y da luz al Estado religioso, al Vaticano. Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. Segunda Epístola a Timoteo 3:12. ¿Por qué es entonces que la persecución parece actualmente adormecida? La única razón es que la Iglesia se ha conformado con las normas del mundo. Tanto no despierta ninguna oposición. La religión de nuestros tiempos, no es la religión pura y santa de Cristo y sus apóstoles debido a que las verdades de la palabra de Dios son consideradas con diferencia. Debido a que existe tan poca piedad vital en la Iglesia, el cristianismo resulta popular en el mundo. Produzcase un reavivamiento de la fe como en la Iglesia primitiva, y los fuegos de la persecución volverán a encenderse. El que tiene la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios, y que es base y fundamento de juicio. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de dos filos. Apocalipsis 1:16, que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. También puede representar la separación futura de los creyentes e incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios. La ciudad de Pérgamo era el centro de 4 sectas idólatras: Zeus, Dionisio, Asclepios y Atena. Secta proviene del griego hairesis, que significa herejía, perversión, división, formación de un partido, socavar los fundamentos del cristianismo. A Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono. Rodeada del culto a Satanás y al emperador romano como Dios, la iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo. Aún los adoradores de Satanás martirizaron a uno de sus miembros. Nunca es fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad. Pero la alternativa es mortal. Donde moras, está el trono de Satanás. En tiempos de Babilonia, allí tenía Satanás su trono. Allí moraba. Pero con la declinación y desaparición de Babilonia, evidentemente, Satanás mudó su trono para Pérgamo. Por ser un centro fuerte de idolatría, de paganismo, sede del altar más grande del mundo en homenaje al dios pagano, Zeus. En ese altar puso su trono Satanás. Como hemos dicho, en Pérgamo había muchos templos paganos y había uno especialmente para adorar al emperador romano como un dios. En ese sentido también allí moraban y allí estaba el trono de Satanás. Pues allí estaban unidos la religión y el Estado en la adoración del pueblo. Allí estaba el trono de Satanás, y delante de ese trono se casó la Iglesia y el Estado. Y ese matrimonio volvieron a las catacumbas perseguidos ahora por el Estado papal. Ya corrompida, asume poderes políticos sobre los emperadores. Entrona y destrona reyes y emperadores. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o abandonar su fe. Nada se sabe de Antipas, salvo que no se contaminó con la idolatría. Fue fiel y murió por su fe. Pero por lo visto, algunos en la iglesia toleraban a quienes enseñaban o practicaban lo que Jesucristo había rechazado. El acomodarse puede definirse como mezclar cualidades de dos cosas diferentes, o una concesión de principios. Coopere con la gente tanto como pueda, pero rechace toda la lealtad, compañerismo o participación que le pudiera conducir a prácticas inmorales. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Son dos encomios a esta iglesia. En otras ciudades los cristianos se veían en peligro de muerte una vez al año, cuando llegaba la fiesta de declarar su fidelidad al emperador romano a quien honraban como Dios, y el gigantesco altar a Zeus. En medio de tales condiciones tan desventajosas, había muchos cristianos en Pérgamo, que retenían el nombre del Señor, y no negaban su fe en él. Ni aun en los días cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En Pérgamo, hubo muchos infieles que claudicaron en la fe, pero también habían muchos fieles que no negaron al Señor. De la misma manera, en el período de la dispensación de la gracia, creyentes infieles y desleales que se matrimoniaron con el mundo, pero también habían fieles que no negaron su fe, y por su fe miles, y millones de mártires fueron torturados hasta la muerte, quemados vivos, aserrados, descuartizados, lanzados a las fieras, asesinados en todas las maneras en las persecuciones. Hoy la lista que encabezaba el primer mártir de la iglesia es Esteban, quien se ha hecho multimillonario. Su nombre brilla en el seno de Dios como estrellas a perpetua eternidad. Jesús pregunta en un sentido escatológico: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
es decir, una fe pura basada en el fundamento de su palabra. Si buscamos al Señor podremos ser fieles a Él, y vencer a Satanás, aunque vivamos donde Él tiene su trono. Antipaz significa uno contra todos. No nos desviemos con los muchos que van por el camino ancho. No nos casemos con este mundo pecaminoso. Seamos como Antipas, uno contra el mundo. Es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos en algunas cuestiones, pero no hay lugar para herejía y la inmoralidad. Tal vez su ciudad no participe en fiestas idolátricas, pero es posible que permita la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño y la mentira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2, 14 y 15. Balac fue un rey temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país, y contrató a Balaam para maldecirlos. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta de dinero cambió de parecer. Números 22, 24. Más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran ídolos. Números 31, 16. Véanse también en segunda epístola de San Pedro 2, 15. Aquí Cristo reprendió a la iglesia por tolerar a quienes como Balaam apartan a su pueblo de Dios. La doctrina de Balaam. Esta iglesia fue censurada porque permitía en su seno la doctrina de Balaam. El nombre Balaam significa desviador del pueblo. Y en efecto este profeta mercenario, por amor al dinero y a las cosas materiales, no pudiendo él mismo maldecir al pueblo, aconsejó Barac, rey de los moabitas, para que fomentara que los israelitas se unieran, se casaran y adulteraran con las mujeres moabitas, y así rompían su pacto de separación, se contaminaban con la idolatría e intentaban el juicio y el castigo de Dios. Por causa de esto, perecieron 24.000 israelitas, en la doctrina de Balaam, como en Pérgamo, matrimoniándose desigualmente con el mundo y con los mundanos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera epístola de San Juan 2, 15. En la actualidad existen los falsos profetas de la prosperidad material que comercializan las sanidades, favores de Dios y aún lo más repudiable, la salvación del hombre a cambio de dinero. La doctrina de los Nicolaitas. Esta es otra censura a esta iglesia, y que tenía en su seno a los que retenían esta práctica. Ya mencionamos esto en el mensaje a la iglesia a Éfeso, pero es bueno que añadamos que desde el Antiguo Testamento ya estaban los que practicaban esta doctrina. Esto es el conquistar la gente a favor de ellos o de otros. Recuerden a Coré, en contra de Moisés. La obra de Dios no puede ser manejada ni gobernada siguiendo sistemas humanos de política y de gobierno humano. Todavía a Dios dirige a aquellos que aman y buscan su dirección. Romanos 8, 14. El diseño del gobierno de Dios no es de forma autocrática, ni democrática, sino teocrática. Esta espada es el juicio de Dios en contra de las naciones rebeldes, cada iglesia e individuo que practica el nicolaísmo hoy en día, pues el Señor aborrece esto. Tanto es así que el Señor dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, 16. Arrepiéntete. En término griego, metanoia. Es un llamado a arrepentirse del nicolaísmo, no solo a la iglesia de Pérgamo, como también a los cristianos de hoy, tanto conservadores como pentecostales en todo el planeta Tierra antes del regreso inminente de Jesucristo. El apóstol San Pablo declaró que el día de Cristo no vendría, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Apostasía proviene del griego, afisten, que significa, volver al error, dejar el primer amor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Además declaró que está en acción el ministerio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 12. Aún en esa época primitiva el apóstol vio que algunos errores ya se estaban introduciendo en la iglesia, y que preparaban el camino para el papado. Poco a poco, el ministerio de iniquidad fue desarrollando su obra engañosa. Costumbres ajenas se introdujeron en la iglesia cristiana, y fueron restringidos solo por un tiempo por las terribles persecuciones que se realizaron bajo el paganismo. Pero cuando cesó la persecución, el cristianismo abandonó la humilde sencillez de Cristo para reemplazarla por la esplendor de los sacerdotes y los gobernantes paganos. La conversión nominal de constantinismo causó gran regocijo. Ahora la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía conquistado, se convirtió en el conquistador. Sus doctrinas y supersticiones fueron incorporadas en la fe de los cristianos, seguidores de Cristo.
Esta alianza entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado la formación del hombre de pecado predicho en la profecía. Esa falsa religión es una obra maestra de Satanás, y del esfuerzo que él realizó para sentarse en el trono con el fin de gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Alerta Iglesia del Señor. Hoy en día, el virus de la apostasía, a través del ecumenismo globalizado católico romano, están socavando la fe de muchos pastores de renombre y por ende la Grey está extraviándose de la verdadera senda de justicia. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa se haya investido de suprema autoridad sobre los obispos y pastores de todo el mundo. Más que esto, el Papa ha sido denominado Señor Dios el Papa y declarado infalible. La misma pretensión que sostuvo Satanás en el desierto de la tentación todavía la sostiene por medio de la Iglesia de Roma y grandes multitudes le rinden homenaje. Pero los que reverencian a Dios hacen frente a esta pretensión, como Cristo hizo frente a su astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. San Lucas 4:8. Dios nunca ha nombrado a hombre alguno para ser la cabeza de la Iglesia. La supremacía papal está opuesta a las Escrituras. El Papa no puede tener poder sobre la Iglesia de Cristo, excepto por usurpación. Los partidarios de Roma presentan ante los que protestamos la acusación de habernos separado caprichosamente de la verdadera Iglesia. Pero ellos son los que se han apartado de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Epístola de San Judas 3. Satanás sabe bien que fue mediante las sagradas escrituras como el Salvador resistió sus ataques. Ante cada asalto, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está, para que Satanás pueda ejercer su dominio sobre los hombres y establecer la usurpadora autoridad papal. Debe mantenerlos ignorando las escrituras. Las sagradas verdades de la Biblia debían ser ocultadas y suprimidas. Durante centenares de años la circulación de la Biblia fue prohibida por la Iglesia romana. Se les vendaba a la gente el derecho a leerlas. Sacerdotes y prelados interpretaban sus enseñanzas para sostener sus pretensiones. Así, el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como el vicegerente de Dios en la tierra. Del matrimonio del imperio pagano con la Iglesia cristiana, se engendró, nació, floreció, se estableció el imperio papal. He aquí algunas de sus primeras herejías, pues nada de esto está en la Biblia. Año 375, adoración a santos y ángeles. Año 394, la misa instituida por primera vez. Año 431, comenzó la adoración a la Virgen. Año 500, los sacerdotes comienzan a vestirse con sotana, al estilo de los sacerdotes del culto babilónico. Año 526, se inicia la extrema unción. Año 593, se introduce el dogma del purgatorio. Año 600, se inicia el uso del latín en los oficios religiosos. Año 600, se inicia las oraciones dirigidas a María. La Iglesia Católica Romana vino a existir más de 4 siglos, después de que nuestro Señor Jesucristo fundara su Iglesia el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés. Por lo tanto, Cristo no fundó ninguna religión papal, ni secta ni mucho menos alguna corriente filosófica. El maná escondido sugiere que recibirán los creyentes fieles. Dios proveyó maná de los cielos para los israelitas que viajaban a la tierra prometida, para su sostenimiento físico. Éxodo 16, 13 al 18. Jesucristo como el pan vivo. San Juan 6, 51. Da el alimento espiritual que satisface el hambre de la persona humana. Comerá del maná escondido. Recibirá una piedrecita blanca y le dará un nombre nuevo. Es una triple promesa para los vencedores. Apocalipsis 2, 17. No está muy claro lo que es la piedra blanca, o cuál será exactamente el nombre que habrá en cada una de ellas. Como están relacionadas con el maná escondido, pudiera simbolizar el alimento eterno de creyente o la vida eterna. Las piedras son significativas porque cada una de ellas llevará el nombre de cada persona que cree en Cristo. Son la evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios, y declarada apta para recibir la vida eterna. El nombre de una persona representa su carácter. Dios nos dará un nuevo nombre y un nuevo corazón. Cuando un acusado era llevado ante el juez, si salía culpable, se le daba una piedrecita negra. Si salía inocente, se le daba una piedrecita blanca. El período en la historia de la Iglesia representado por Pérgamo es desde el año 313, desde la supuesta conversión del emperador Constantino, hasta el 590. La Iglesia casada con el Estado, lo cual facilitó Constantino.
Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más, y reflejar en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Sí, Señor, hazme brillar. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más, sí, Señor, y reflejar en mí tu santidad.